Buenas tardes, hermanos. En esta ocasión, pues, me ha pedido el pastor, que es mi papá, me ha pedido compartir con ustedes el tema de los medios de gracia. Me parece que es un tema muy, muy útil y muy bonito también. Entonces, pues antes de iniciar a compartir este tema, me gustaría que podamos orar juntos para pedir la dirección del Señor. Entonces, vamos a orar por esto, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por el tiempo que nos permites estar juntos. Muchas gracias por tu palabra que nos instruye, que le da dirección a nuestra vida. Te rogamos, Señor, que por favor seas tú con nosotros en este tiempo, que bendigas esta clase, que bendigas este tiempo y que podamos encontrar cosas muy útiles en la exposición del día de hoy y cosas que, Señor, nos lleven más cerca de ti. Por estas cosas te pedimos, Señor, confiando únicamente en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver entonces el día de hoy el tema de los medios de gracia. Y para este tema de los medios de gracia quiero comenzar con algunas preguntas. Preguntas que es posible que nosotros como cristianos hayamos experimentado, nos hayamos preguntado ciertas cosas y que son cosas que no son demasiado complicadas o cosas de teólogos, son cosas de todo cristiano, son cosas que todos los creyentes quizás nos podríamos preguntar y son pertinentes, son útiles. Tal vez nos hemos preguntado, tal vez tenemos gente en nuestra familia o amigos, gente que son incrédulos, personas que no conocen a Dios, y tal vez nos hemos preguntado, ¿cómo puedo contribuir a que esa persona llegue a Cristo? ¿Cómo puedo contribuir a que ese amigo, ese familiar, tal vez tus hermanos, tus hijos, tus papás o quien sea, cómo puedo contribuir a que conozcan a Dios, lleguen a Cristo, sean salvos? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Cómo puedo sumar a esto? O tal vez no lo hemos preguntado, esa pregunta no la hemos hecho tal vez acerca de otras personas, tal vez la hemos hecho acerca de nosotros mismos. Tal vez alguien aquí todavía no es salvo, no conoce a Dios y se ha preguntado, ¿cómo puedo yo contribuir a poder conocer realmente a Dios? A saber quién es Él. ¿Cómo puedo yo hacer lo que sea o qué me corresponde? ¿Solo debo quedarme quieto y decir, bueno, Señor, pues cuando tú quieras, aquí estoy? Pues parece que no es solo eso. ¿Qué hago? ¿Qué acción puedo tomar? ¿Cómo puedo contribuir? ¿De qué manera? Por otro lado, otro tipo de preguntas que podemos estar haciéndonos es cuando ya somos cristianos, cuando ya estamos en un estado de gracia, de vida eterna, y tal vez nos podemos preguntar, ¿cómo puedo crecer en santidad? Yo ya soy salvo, yo voy camino al cielo, pero puede pasar que hay gente que es salva y que en su camino de aquí al cielo vive una vida cristiana muy lamentable, muy tropezada, muy débil, sin mucha vitalidad, sin mucho poder. Y vivimos una vida cristiana que estamos seguros que vamos a llegar a la eternidad, pero mientras llegamos allá, no se parece nuestra vida a lo que aparece en la Biblia, con esos varones y mujeres tan valientes, llenos de poder, llenos de energía, y nuestra vida cristiana parece en comparación una miseria. ¿Cómo podemos hacer para crecer espiritualmente? Para ir de aquí donde estamos a un nivel un poquito más grande y estar fortalecidos. Bien, como para ponerlo en cierta analogía, bien, podemos estar vivos, pero enfermos. Podemos estar con vida, pero débiles. Y no vamos a negar que tenemos vida en nosotros, la vida que Cristo nos da, pero tenemos una vida débil. ¿Cómo puede cambiar eso? Y en vez de ser una vida débil, ser una vida fuerte, con salud. ¿Cómo puede cambiar eso? ¿Qué podemos hacer? Ahora, la respuesta a todas esas preguntas que acabamos de hacer son los medios de gracia. Son los medios de gracia a la respuesta a todas esas preguntas.
Lo que nosotros necesitamos, para ponerlo de alguna manera, es algo que nos dé vida, algo que nos fortalezca, algo que nos dé vitalidad. Y esto encontramos que Dios mismo nos invita a beber de esta agua de vida en Apocalipsis 22, 17, en un cuadro muy, muy bonito, en las últimas palabras de la Biblia. Apocalipsis 22, 17. Y Dios dice, o la palabra de Dios dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Hay agua de vida para nosotros, que es gratis, y podemos tomar de ella. Esa agua de la vida le da vida a las personas que están sin Cristo y hace que estas personas tengan vida ahora, pasan de muerte a vida, y también a nosotros que ya estamos en Cristo nos fortalece y nos pasa de ser cristianos débiles a ser cristianos fuertes. Hay un agua de vida que podemos beber y hasta ahí todo bien, pero la pregunta, que es la cuestión ahí de los medios de gracia, es, ok, parece que esa agua está en Dios, que esa agua es Dios, pero yo estoy aquí en la tierra y Dios está en el cielo. ¿Cómo hago para beber de esa agua? ¿Dónde la encuentro? ¿A dónde voy? ¿Dónde está? ¿Cómo se bebe de esa agua? Ok, quiero de esa agua. ¿Cómo tomo de ella? Y es allí donde especialmente vamos a detenernos en Isaías 12, que es el texto principal del día de hoy. Vaya, Isaías 12. Versículo 3. Isaías 12, 3. Y el texto de la Biblia dice, sacaréis con gozo agua de las fuentes de la salvación. Sacaréis con gozo agua de las fuentes de la salvación. Nuevamente este texto está hablando de agua. Ese es el agua que necesitamos. El agua que necesitamos para llegar a Cristo, estar vivos. El agua que necesitamos para crecer en esa vida cristiana que tal vez es muy débil. Esta es el agua. Pero el texto dice, y aquí este texto, yo sé que es del Antiguo Testamento, pero ese texto está profetizando el tiempo del Nuevo Testamento, nuestro tiempo, viendo hacia adelante, y está diciendo que para nuestro tiempo, nosotros vamos a sacar con gozo agua de las fuentes de la salvación. Y la palabra que usa para fuentes, la palabra se puede traducir también como manantiales o como pozos. Y entonces lo que el texto bíblico está diciendo es que para nuestro tiempo, el tiempo del Nuevo Testamento, Dios nos iba a proveer de manantiales, de pozos, a donde nosotros podríamos recurrir y de ahí sacar esa agua que da vida, esa agua que nos da vitalidad, que recobra nuestra fuerza si estamos débiles. Manantiales, pozos. Esos manantiales, esos pozos, esos son los medios de gracia. Los medios de gracia son manantiales, son pozos a los que podemos recurrir y de ellos sacar el agua que nos va a dar vida y vitalidad. Esos son los medios de gracia. Y ese texto en Isaías 12, versículo 3 nos está diciendo que la iglesia va a tener eso. Vamos a tener, o tenemos de hecho, el privilegio de tener manantiales, pozos a los cuales podemos recurrir para sacar el agua. Ahora, el tema entonces es que Dios le ha dado a la iglesia del Nuevo Testamento medios a donde ésta puede recurrir para obtener vida y fortaleza espiritual. Dios le ha dado a la iglesia del Nuevo Testamento medios a donde la iglesia puede recurrir para obtener vida y fortaleza espiritual. Ese es el punto, ese es el tema. Esos son los medios de gracia. Y vamos a desarrollar ese tema en 4 diferentes encabezados, en 4 diferentes puntos principales. Vamos a hablar en primer lugar de la definición de los medios de gracia. ¿Qué son los medios de gracia? En segundo lugar hablaremos de sus distinciones, las distinciones que los teólogos, la teología y la misma Biblia hace
con respecto a los medios de gracia, cómo se distinguen unos de otros y por qué se distinguen de esa manera. En tercer lugar, vamos a hablar de la finalidad de los medios de gracia, su propósito, su objetivo, su fin último, para qué sirven, para qué son. Ese es en tercer lugar. Y en cuarto lugar, hablaremos de su eficacia, cómo se puede hacer para que estos medios sean eficaces en nosotros. Entonces vamos a hablar en primer lugar de su definición. ¿Qué son los medios de gracia? ¿Qué son los medios de gracia? Y para hablar de esto, en primer lugar, bueno, vamos a usar el pizarrón más adelante. Para hablar de esto, en primer lugar, quiero mencionar algunas de las cosas que los teólogos han dicho acerca de los medios de gracia, tratando de definir qué son los medios de gracia. En el Catecismo Menor de Westminster, que es uno de los documentos más importantes de nosotros como presbiterianos, se habla de los medios de gracia en el Catecismo Menor y en el Catecismo Mayor, en ambos. Y se definen como aquello que Dios pone como un requisito para que nosotros huyamos de la ira que nosotros hemos provocado en Dios. Y se dice que para que nosotros escapemos de la ira que hemos provocado en Dios, debemos tener fe y arrepentimiento. Y tenemos que tener un uso diligente de los medios externos que Dios nos ha dado. Esos medios externos son los medios de gracia. El Catecismo Mayor, el Catecismo Menor hablan ambos sobre los medios de gracia, diciendo que son lo que debemos hacer para huir de la ira que hemos provocado en Dios. Pero esa definición puede ser un poquito revoltosa y por lo tanto voy a citar a un teólogo presbiteriano, puritano, que vivió por lo menos hace 400 años y él es Thomas Boston, por si les interesa después buscarlo. Él hace un comentario al Catecismo Menor de Westminster y él, comentando los medios de gracia, dice esto y cito: son aquello por lo cual y a través de lo cual el Señor Jesús, por su Espíritu, transmite gracia y salvación a un alma. Es un medio o intermedio entre el Señor y el alma. Un medio que Él usa para comunicar gracia de sí mismo al alma. Lo voy a decir rápido una vez más. Es aquello por lo cual y a través de lo cual el Señor Jesús, por su Espíritu, transmite gracia y salvación a un alma. Es un medio o intermedio entre el Señor y el alma. Un medio que Él usa para comunicar gracia de sí mismo al alma. Esa es la definición que Thomas Boston le hace a los medios de gracia. Es una definición muy hermosa en donde él básicamente dice: es un intermediario entre Dios y tú, entre Dios y tu alma. Así como de alguna manera Jesús es un mediador entre Dios y los hombres, hay un mediador, de alguna manera, por así decirlo, entre Jesús y los hombres. Y ese mediador o esos mediadores son los medios de gracia. Jesús, ¿cómo es que su gracia, su obra, lo que Él hizo, llega a nosotros? Por los medios de gracia. Ok, pero basta suficiente con las citas. Será útil también para tener esta buena definición sobre los medios de gracia, definir con un poquito más de precisión a qué nos referimos con la palabra medio y a qué nos referimos con la palabra gracia, para que quede mucho, mucho más claro. Cuando hablamos de un medio es pues básicamente un intermediario, un canal, una herramienta que utilizamos para lograr cierto objetivo o alcanzar cierta cosa. Vamos a ponerlo con ejemplos. Justamente tomemos el ejemplo de un pozo. Si nosotros llegamos a un pozo, posiblemente lo que queremos no es el pozo mismo. Llegamos a un pozo y lo que queremos es el agua que está a metros de distancia bajo tierra. Y nosotros, sin el pozo, no tenemos acceso al agua. ¿Para qué sirve el pozo? El pozo no es lo que satisface nuestra sed. El pozo no es lo que estamos buscando. El pozo no es lo que nos va a quitar esta sequedad de nuestra boca. El pozo por sí mismo no hace eso. El pozo simplemente es un intermediario entre yo y el agua, que esa agua es la que va a saciar mi sed. Eso es un medio, un canal, un instrumento, un intermediario entre yo y aquella cosa. Eso es un medio. Otro buen medio
O otro buen ejemplo acerca de lo que es un medio es, por ejemplo, digamos que yo tengo un jardín y quiero regarlo, pero la llave de agua está muy lejos de mi jardín. Entonces yo, para traer esa agua desde mi llave hasta mis plantas de mi jardín, voy a utilizar, qué sé yo, una manguera. La manguera es un medio. La manguera es un medio entre el agua de la llave y las plantas de mi jardín. La manguera es simplemente un canal por medio del cual va el agua desde un punto hasta otro punto. Un medio es un canal. Un medio es un canal. A esto nos referimos cuando hablamos de medios. Esos son medios. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de gracia? Porque entonces estamos diciendo, los medios de gracia son canales, son instrumentos, métodos por los cuales viene de Dios gracia a nosotros. Hay gracia que llega de Dios a nosotros por estos medios. Pero, ¿qué es la gracia? Esa gracia que llega a nosotros, ¿qué cosa es? Bueno, la palabra gracia en la Biblia se utiliza de diferentes maneras y por lo menos vamos a recurrir a dos de los significados principales de esta palabra gracia en las Escrituras. Por un lado, la palabra gracia se usa en referencia a poder de Dios para dar salvación y vida espiritual. Gracia es el poder de Dios para dar salvación y vida espiritual. Vemos esto, por ejemplo, en Efesios 2:8. Vamos al texto bíblico de Efesios 2:8. En donde dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es la gracia allí? Es el poder de Dios para dar salvación y vida espiritual. Hay muchos otros ejemplos en la Biblia en donde la gracia es esto, poder de Dios para dar salvación y vida espiritual. Algunos de estos textos, si ustedes quieren anotarlos, son Tito 2:11, Romanos 3:23 al 24, Hechos 15, versículo 11. Esos son algunos de otros textos en donde aparece la palabra gracia y es usada en este sentido. Poder de Dios para dar salvación y vida espiritual. ¿Cuáles son? Efesios 2:8, Tito 2:11, Romanos 3:23 al 24 y Hechos 15, versículo 11. Pero hay un segundo significado de la palabra gracia en las Escrituras. Gracia no solo es el poder de Dios para dar salvación a las personas, gracia también es el poder de Dios para aumentar la salud y la fortaleza espiritual. Poder de Dios para aumentar la salud y la fortaleza espiritual. Vemos esto en la Biblia también, pero ahora en 1 Corintios 15:10. 1 Corintios 15:10. Este es el apóstol Pablo y él dice allí en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y el apóstol entonces dice, yo he trabajado más que el resto de los apóstoles, más que Pablo, más que Pedro. Bueno, aquí es Pablo, entonces más que Pedro, más que Juan, qué sé yo. Pero dice, realmente no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y aquí el apóstol Pablo no está hablando de la gracia en términos del poder para dar salvación, sino de un poder que ha trabajado en él, algo que en él lo ha movido a trabajar más. ¿Qué es esto? Es otro uso de la palabra gracia. Esta es gracia en referencia al poder de Dios para aumentar la salud y la fortaleza espiritual. Y cuando hablamos entonces de los medios de gracia, estamos pensando en la palabra gracia en estos dos significados. Gracia como el poder de Dios para dar salvación y gracia también como el poder de Dios para aumentar la salud y la fortaleza espiritual. Y es por eso que comenzamos con las preguntas acerca de cómo puedo contribuir para la salvación de mis seres queridos.
O ¿cómo puedo contribuir para mi propia fortaleza espiritual? Y es por eso que dijimos, los medios de gracia son la respuesta. Los medios de gracia, usando diligentemente los medios de gracia, podemos contribuir para nuestra propia salvación si no somos salvos. Atendiendo, asistiendo, utilizando los medios de gracia es donde podemos esperar que Dios obre en salvación, o utilizando los medios de gracia es donde podemos esperar que Dios nos fortalezca en nuestra vida espiritual. En esos dos sentidos, entonces, usamos la palabra gracia. Los medios de gracia, ¿qué son entonces? O un medio de gracia. Un medio de gracia es un instrumento o un canal por el cual la vida y la vitalidad de Dios fluyen a nosotros. ¿Okay? Los medios de gracia son un canal, o un medio de gracia es un canal por medio del cual la vida y la vitalidad de Dios fluyen de Dios a nosotros. Y intencionalmente decimos vida y vitalidad. Vida es lo que te trae de muerte a vida, pero vitalidad es una vez que ya estás vivo. Para ponerlo de otra manera, los medios de gracia te traen a Cristo y te hacen crecer una vez que estás en Cristo. Los medios de gracia te traen a Cristo y te hacen crecer una vez que estás en Cristo. Las dos cosas. Y de ahí la importancia de los medios de gracia. Entonces, esta es la definición, esa es la manera en la que definimos los medios de gracia. Vamos a nuestro segundo punto, que es las distinciones en cuanto a los medios de gracia. Las diferentes maneras en que los teólogos y la Biblia ha distinguido entre los medios de gracia, los diferentes tipos de medios de gracia que hay. Y para esto sí vamos a utilizar el pizarrón, porque si no puede ser un poquito confuso o difícil de seguir. En los medios de gracia, vamos a ponerlo primero aquí, tenemos los medios internos. No sé si está muy chiquito. Ay. Los medios de gracia internos y externos. ¿Okay? Los teólogos, y me parece que la Biblia misma, hace una distinción entre medios de gracia internos y externos. ¿Cuáles son los medios de gracia internos? Más bien, primero, ¿por qué unos son internos y otros son externos? Unos son internos porque los que son internos suceden en nuestro interior, suceden dentro de nosotros, y aquellos que son externos son aquellos que suceden afuera de nosotros, que tenemos que participar de ellos con nuestros sentidos, con nuestro movimiento, con nuestras manos, con nuestra boca, con nuestros ojos, etc. Entonces, los medios internos suceden en nuestra alma, en nuestro interior. Los medios externos suceden afuera de nosotros y tenemos que participar de ellos con nuestros sentidos, con nuestro movimiento, con nuestros actos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son algunos de estos? En los medios internos tenemos algunos como la fe y el arrepentimiento. Fe y arrepentimiento son, en un sentido muy general, medios de gracia también. Fe y arrepentimiento. Y junto con la fe y el arrepentimiento viene todo aquello que está ligado a la fe y el arrepentimiento, que es también cosas como la santificación, la justificación, la adopción, la regeneración y todas esas palabras teológicas que terminan en sion. Todo eso son también medios de gracia. Y tal vez pocas veces pensamos en estas cosas como fe y arrepentimiento como medios. Pero al final es bueno que pensemos en estas cosas como medios, porque no son fines en sí mismos. No creemos para creer. No nos arrepentimos para arrepentirnos. No somos justificados para ser justificados, ni somos santificados solo para ser santificados. Todas estas cosas son solo medios que apuntan a un fin que es más alto. ¿Y cuál es ese fin que es más alto? Que tengamos unión y comunión con Dios. Tenemos fe, tenemos arrepentimiento, somos santificados, somos justificados, adoptados, todas esas cosas preciosas, no como fines en sí mismos, sino como medios para ser unidos a Cristo y tener comunión con Él. Los medios internos, todos esos que hemos mencionado, son medios.
Pero por otro lado también tenemos los medios externos, que son los que yacen fuera de nosotros. Y estos medios externos pueden dividirse en dos categorías. Los medios externos, en ellos están los medios extraordinarios y los medios ordinarios. Ok, medios extraordinarios y medios ordinarios. Los medios extraordinarios y ordinarios se llaman así porque, ya como dijimos, los medios externos son lo que se ubica afuera de nosotros y que tenemos que participar nosotros con nuestros sentidos, con nuestra boca, con nuestras manos, etc. Pero se dividen estas dos categorías porque los medios extraordinarios son aquellas cosas que Dios utiliza como medios entre Él y nosotros y que no suceden comúnmente, que no son la regla del actuar de Dios hacia los hombres. En contraste, los medios ordinarios son usualmente el modo en que Dios procede con nosotros para comunicarnos su gracia, para darnos de su gracia, para llegar a Cristo y para crecer en Cristo. Entonces pongamos algunos ejemplos de esto, de los medios ordinarios y extraordinarios. Primero, los medios extraordinarios, algunos modos no comunes en que Dios trae a los hombres a Cristo o los hace crecer en Cristo. Modos extraordinarios, vemos algunos de ellos en la Biblia, como por ejemplo en la conversión del apóstol Pablo. Pablo, cuando iba en el camino a Damasco, se le apareció una luz que lo cegó. Él cayó al suelo y una voz le habló y le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Sabemos que eso no es el modo común en que Dios convierte a las personas. Probablemente nadie aquí ha sido convertido al cristianismo de un modo como el apóstol Pablo. Ese no es el modo ordinario en que Dios procede para comunicar su gracia, y sin embargo, Dios puede proceder de esa manera. No negamos que Dios sea capaz de hacer eso, simplemente lo que decimos es: ese no es el proceder ordinario de Dios. Y no podemos esperar que Dios haga esto. Dios puede hacerlo, pero Él nos ha prometido que va a hacerlo, no nos ha prometido que va a hacerlo. Nos ha dicho que podemos esperar que lo haga, no nos ha dicho que podemos esperar que lo haga. ¿Es capaz de hacerlo? Sí, es capaz de hacerlo. Esos son los medios extraordinarios. Entre ellos también están cosas como sueños. En algunos lugares allá en India, algunas personas empiezan a reportar que ven en sueños a Jesús. Como el cristianismo no está llegando allá porque los misioneros pues los matan, de alguna manera la gente dice que en sueños ven a Jesús y los está llamando. Yo no puedo decir si eso es cierto o no, pero lo que puedo decir es: Dios es capaz de hacer eso. En una situación extraordinaria, Dios es capaz de hacerlo. Pero ¿es el modo ordinario de Dios de actuar? No es el modo ordinario. Dios puede, pero no podemos esperar que Él lo haga. Esos son los medios extraordinarios, medios poco comunes en que Dios trae a las personas a Cristo y los hace crecer en su fe. Pero del otro lado tenemos los medios ordinarios. Ahora, quiero que evitemos pensar que porque se llaman ordinarios, entonces son aburridos. A veces utilizamos la palabra ordinario para hablar de algo y decir: eso es algo muy ordinario. Y en un sentido de es muy aburrido, es muy como, no tiene chiste. No pensemos que los medios ordinarios se llaman así porque sean aburridos de alguna manera. En un sentido, los medios ordinarios también son extraordinarios, porque es súper extraordinario que Dios utilice algo para comunicarnos su gracia a nosotros pecadores. También los medios ordinarios son extraordinarios. Entonces simplemente entendamos, se llaman ordinarios. ¿Por qué? Porque son el modo común en que Dios comunica su gracia a nosotros. Y cuando decimos gracia, ya definimos a qué nos referimos: la gracia para traernos a Cristo, la gracia para hacernos crecer una vez que estamos en Cristo, ¿ok? Entonces, los medios ordinarios, entre ellos, ¿qué tenemos? Los medios ordinarios, entre ellos tenemos algunos como, todavía no los voy a listar aquí, tenemos algunos como la palabra, los sacramentos y la oración. La palabra, los sacramentos y la oración, que son los medios ordinarios
por los cuales Dios comunica su gracia a nosotros. Para continuar un poco con la analogía del texto de Isaías 12:3. Queremos agua, queremos eso que va a saciar nuestra sed. Y Dios nos ha dado pozos a donde podemos recurrir y extraer de esos pozos agua para nosotros, agua de vida. ¿Qué son esos pozos? La palabra, los sacramentos, la oración. Esos son los pozos de donde podemos extraer agua de vida para nosotros. La palabra de Dios, la oración a Dios, sus sacramentos, que por si cabe duda, los sacramentos son la Santa Cena y el bautismo. Santa Cena y bautismo son los dos sacramentos. Entonces, si nosotros asistimos, utilizamos, valoramos los medios de gracia, entonces podemos tener una expectativa razonable de que recibiremos de esa agua, recibiremos esa gracia que se prometen en los medios ordinarios. Ahora, vale la pena hacer una distinción o una comparación, un contraste acerca de 3 puntos de contraste entre los medios extraordinarios y los medios ordinarios para distinguir los unos de los otros. 3 puntos de contraste entre los medios extraordinarios y los medios ordinarios para tener una idea más concisa acerca de lo que son y cómo diferenciarlos. Los medios ordinarios y extraordinarios, hay 3 cosas que vamos a mencionar. Los ordinarios son comunes, son instituidos y son benditos. Los medios ordinarios, comunes, instituidos y benditos. ¿A qué nos referimos con comunes? Con comunes nos referimos a que son los que Dios utiliza comúnmente. Veamos cómo aparece esto en la palabra de Dios, Hechos 37. Hechos 2:37. (37 al 41) dice esto: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta generación perversa. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y vemos aquí varios de los medios que se utilizan para traer a las personas a Cristo. En el contexto es la predicación de Pedro. Hay predicación de la palabra. Ahí está la palabra siendo utilizada como un medio de gracia, un medio para que la gente llegue a Cristo. ¿Qué más vemos? El arrepentimiento, que es un medio interno. ¿Qué más vemos? El bautismo, que es un sacramento, es un medio externo. Hay varios de los medios. ¿Y qué nos muestra esto? Este tipo de patrón se sigue en todo el libro de los Hechos. En muchas ocasiones, esta es la forma común de proceder de los apóstoles. Y por eso estos son los medios ordinarios, porque son comunes. La forma común de proceder de Dios para comunicar su gracia. Pero ese solamente es el primer punto de distinción entre los medios ordinarios y extraordinarios. Que los ordinarios son comunes. Pero en segundo lugar, los medios ordinarios son instituidos. Y este es un punto muy importante que, por lo menos en nuestra tradición histórica, se hizo mucho énfasis en este punto, que son instituidos. ¿Qué significa que sean instituidos? Significa que son los que Dios ha dicho que usará. Eso significa que son medios instituidos, que son medios que Dios ha dicho que Él empleará, usará. En primera de Corintios 1:21 podemos hallar un poco de esto. Primera de Corintios 1:21 dice:
Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y la Biblia claramente nos dice, ¿cuál es el medio por el cual a Dios le agradó, le plació, se le antojó salvar a las personas? ¿Cuál es el medio? La predicación. La predicación de la palabra. Dios pudo haber elegido cualquier cosa, realmente. Pudo haber elegido películas, pudo haber elegido imágenes, pudo haber elegido música. Pero el medio que Dios dice, yo voy a usar ese, yo te aviso que este es el medio que voy a utilizar, es uno de ellos, la predicación. Y este solo es uno de ellos. ¿Qué son los medios ordinarios? ¿Cómo los distinguimos? Porque son instituidos por Dios mismo. Dios en su palabra nos avisa, esos son los que voy a usar. Esos son los que yo voy a emplear para salvar gente y para hacer crecer a la gente en su fe. Son instituidos por Dios. Pero en tercer lugar, de los puntos de contraste o comparación entre los medios ordinarios y extraordinarios, es que los medios ordinarios son benditos. Y cuando decimos que son benditos, a lo que nos referimos es que podemos esperar la bendición de Dios en ellos. Podemos esperar la bendición de Dios en ellos. Jesús, en su oración sumo sacerdotal en Juan capítulo 17, oró a su Padre y le dijo, santifícalos, orando para con nosotros en su mente. Él dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Jesús pidió que fuéramos nosotros santificados, ¿en qué? En su palabra, en la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar cuando usamos diligentemente la palabra? Podemos esperar que Dios va a responder la oración de Jesús. Podemos esperar que Dios va a hacer lo que dijo que va a hacer. Podemos esperar que Dios va a bendecir el uso de este libro y que Dios nos va a santificar por el uso diligente de sus escrituras. Y a esto nos referimos con que los medios ordinarios son benditos. Podemos tener una expectativa razonable de que recibiremos la bendición de Dios en su uso. En contraste, los medios extraordinarios son el opuesto. Los medios extraordinarios son raros, Dios pocas veces los usa, como con el apóstol Pablo. En segundo lugar, son no instituidos. Dios jamás dijo que esos son los que Él va a utilizar. Jamás nos avisó, a mí me place usar esto para salvar gente, jamás. Y en tercer lugar, no son benditos, lo que significa que bien nosotros podríamos usarlos, pero no existe nada en que podamos fundamentarnos para decir, Dios me va a bendecir cuando yo haga esto. Dios no dijo que va a usar eso. Dios no dijo que por medio de eso te va a dar gracia. Dios no lo dijo. Ahora, para ponerlo de forma más concreta, ¿qué cosas serían medios ordinarios o medios extraordinarios? Algunos medios extraordinarios que son simplemente invenciones nuestras y por eso no son instituidos. Algunos medios extraordinarios son cuando nosotros, para relacionarnos con Dios, inventamos algo y pensamos, este es un medio para que yo me relacione con Dios y tenga comunión con Él, y yo voy a ser muy santificado con esto. Y como cristianos a veces se nos ocurren muchas cosas. Y no digo que siempre estén mal, pero a veces algunas cosas como que si campamentos, que si retiros, que si cierta música. Y de repente, yo recuerdo mucho en mi juventud, cuando era adolescente, iba a campamentos de jóvenes y ponían una canción por ahí muy conmovedora que te llegaba y te golpeaba y decías, ay, te ponían toda una ceremonia con una fogata donde quemabas tus pecados, quién sabe qué hacías, y tú te sentías súper exacerbado, y, oh, wow, ahora sí soy cristiano, ahora sí estoy sintiéndome cerca de Dios. Y al hacer todo eso, ¿cómo estamos tomando estas cosas? Como que fueron un nuevo medio de gracia, como que fueron un nuevo medio para acercarte a Dios y hacerte crecer en fe. Pero ¿saben cuánto dura eso? Un montón de esa gente que estuvo en esos campamentos, que hizo esto, que levantó la mano y que dijo, sí, yo me consagro, un montón de esa gente hoy no tiene nada que ver con la iglesia y con el cristianismo. Esos no son medios de gracia. Esos son cosas no instituidas, no benditas. Ahora, ¿puede Dios utilizar eso? Dios puede. Dios no está atado
a utilizar solamente los medios ordinarios. Dios puede utilizar medios extraordinarios. ¿Dios puede utilizar eso? Sí, Dios puede. Pero la cuestión es esta. ¿Podemos nosotros esperar que Dios utilice eso? No. No podemos esperar que Dios utilice esas cosas que Él mismo no ha dicho que va a utilizar. Vamos a poner un buen ejemplo. Es como con Balaam. Balaam, tal vez ustedes lo recuerdan, él iba a maldecir al pueblo de Israel y cuando iba en camino hacia esto, él iba montado en su burra y estaba golpeando a su burra y de repente Dios abrió la boca de la burra y la burra le habló a Balaam. Dios habló por medio de una burra. Dios habló por medio de un burro. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que desde ese momento los cristianos debemos tomar los burros como medios autorizados para hablar con Dios? Claro que no. Eso es un medio extraordinario. ¿Dios puede hablar por medio de burros? Claro que sí. Ahora, ¿significa eso que ahora vamos a tomar los burros como medios para hablar con Dios? Claro que no. Porque no es un medio ordinario. No es el medio que Dios instituyó. No es el medio que Dios dijo, puedes esperar mi bendición en ello. Eso mismo sucede con un montón de cosas que muchas iglesias están haciendo y toman elementos en los que Dios no dijo que va a bendecir. Él no dijo que en esos nos va a visitar con su gracia y con su amor y nos va a traer a Cristo y hacer crecer en fe. Él no lo dijo. Pero ¿cuántos cristianos los utilizan pensando, ¿a qué voy a recibir bendición? No debemos utilizar esos medios. No hay expectativa de que Dios los bendiga. En cambio, ¿en dónde podemos estar seguros si uso esto? Dios prometió su bendición en los medios ordinarios. La palabra, la oración, los sacramentos. Y a veces somos tan buenos siendo creativos, pensando en tantas cosas que pensamos, esto me va a ayudar. Pensamos, es que debe haber algo más, debe haber algo más. No puede ser tan sencillo como solo leer la Biblia y orar. Debe haber algo más. Hermano, sí es tan sencillo. Tan sencillo como eso, lo que nos dicen desde pequeños en la escuela dominical. Ora, lee tu Biblia. No hay más. No hay un gran secreto de la vida cristiana. Ora, lee tu Biblia. Estos son los medios aprobados por Dios. ¿Para qué? Para llegar a Cristo y crecer en tu fe estando en Cristo. Esos son los medios ordinarios, medios comunes, instituidos y benditos. Pero ahora, para seguir distinguiendo un poco más, en la categoría de medios ordinarios también hay una división que los teólogos suelen hacer. Y estos son, igual se divide en dos. Los medios especiales y los medios generales. Especiales y generales. Me parece que estoy tapando aquí la vista. Me está grabando la cámara. Ay, perdón, ¿dónde está la cámara? ¿Me está grabando una cámara? Bueno, esta de aquí, ¿verdad? Bueno, a ver, voy a moverme un poquito nada más. Creo que ahí se ve mejor. Internos, externos. Los externos se dividen en extraordinarios y ordinarios, y los ordinarios se dividen en especiales y generales. Es útil que tengamos esto en mente, porque cuando los teólogos reformados piensan o hablaron acerca de los medios de gracia, ellos no se limitaron solamente a la palabra, los sacramentos y la oración. Los teólogos puritanos o la teología reformada habla acerca de que la palabra, los sacramentos y la oración son medios especiales de gracia. ¿Qué significa esto? Que son los medios que Dios utiliza con más frecuencia en la Biblia. Sin embargo, en la teología reformada se reconoce que todas aquellas cosas que Dios haya autorizado, instituido en su palabra, son medios legítimos de gracia, lo cual va más allá de simplemente la palabra, los sacramentos y la oración. Hay más cosas que Dios autorizó para que nosotros usemos y que en ellas esperemos recibir la gracia de Dios. Hay un teólogo puritano, presbiteriano, reformado, que se llama John Brown de Haddington. Él es escocés, que por cierto el presbiterianismo viene de Escocia y nosotros somos presbiterianos. Este es un teólogo escocés que vivió hace algunos cientos de años y él en su teología sistemática, en su libro, él habla sobre por lo menos 13 diferentes medios de gracia. 13 medios de gracia. Voy a decirlos rápidamente, solamente para que tengamos una idea de más o menos por dónde va el pensamiento
de nuestra línea teológica con respecto a este tema. John Brown de Haddington menciona 13 medios de gracia, y estos son: número 1, la lectura de las Escrituras en secreto, privado y público. Número 2, la meditación de la palabra de Dios. Número 3, la predicación de la palabra de Dios. Número 4, el oír la palabra de Dios leída o predicada. Número 5, la conversación espiritual. Sí, conversación unos con otros. Número 6, la oración. Número 7, bendecir ministerialmente al pueblo en el nombre del Señor, que eso es lo que la pastora hace al final del servicio cuando él levanta las manos y dice la bendición al final, es eso. Número 8, el canto de los salmos en público, en privado y en secreto. Número 9, juramentos solemnes. Eso es un tema muy amplio y del que sabemos muy poco en México, los juramentos solemnes como medios de gracia. Número 10, el ayuno religioso. Por si se preguntaban si los presbiterianos reformados ayunaban, sí ayunaban. Y este fue considerado también un medio de gracia. Número 11, acciones de gracias a Dios por sus misericordias espirituales y temporales. Número 12, el bautismo. Y número 13, la cena del Señor. Solamente para que tengamos una idea muy general, todas estas cosas fueron consideradas como medios de gracia. Estos medios son los medios generales. Estos 13 son los medios generales. ¿Por qué? Porque en un sentido muy general son cosas en las que podemos participar y esperar que Dios nos traiga a Cristo o nos haga crecer estando en Cristo. Y de toda esa listota de 13, los que son los especiales son la palabra, la oración y los sacramentos. Esto para que tengamos una idea bastante completa acerca de los medios y las distinciones que se hacen en la teología y en la Biblia. Pero basta por el asunto de las distinciones. Nuestro tercer punto general es la finalidad de los medios de gracia. ¿Cuál es su fin? ¿Cuál es su objetivo? ¿Para qué nos los dio Dios? Y eso es un punto muy, muy, muy importante. La finalidad de los medios de gracia, como hemos dicho ya, son para venir a Cristo y crecer estando en Cristo, para tener vida espiritual y para tener vitalidad espiritual, salud, fortaleza espiritual. Ya dejamos muy claro esto. Y entonces, en ese sentido, los medios de gracia tienen una utilidad para el incrédulo y una utilidad para el creyente. Para el incrédulo es convencerlo de su pecado y traerlo a Cristo. Para el creyente es hacerlo crecer en santidad y fortalecerlo y consolidarlo en esa santidad y hacerle morir a su pecado. Y todo eso hasta ahí pues queda claro. Pero hay algo más que tiene que decirse sobre los medios de gracia, y esto es que los medios de gracia no son solo medios para obtener vida y vitalidad como algo impersonal, como si fuera solamente una especie de fuerza abstracta. Los medios de gracia son medios profundamente personales, porque los medios de gracia son canales para que nosotros podamos tener unión y comunión con Cristo, unión y comunión con Dios. Y esto es lo que hace más precioso a los medios de gracia. Los medios de gracia son canales para que podamos tener unión y comunión con el Dios a quien amamos. Vamos a ponerlo de esta manera. Ahora, en este momento, como ustedes habrán notado quizás, que vengo sin mi esposa, solamente está aquí mi hija, mi esposa está en otro lado, se fue de vacaciones con amigas. Poner en contacto con ella. Vamos a decir un teléfono. Y con ese teléfono, y escuchar su voz y hablar con ella. El teléfono es un medio entre un tantito de comunión con ella, de relación con ella mientras ella está lejos de mí. Esos son los medios de gracia, pero entre nosotros y Dios. Él, por así decirlo, está lejos de nosotros. No estamos en la gloria eterna, pero sí podemos tener, ¿saben qué? Pequeños adelantos de la gloria que tendremos, pequeños adelantos de la comunión riquísima que tendremos con Cristo Jesús por medio de los medios de gracia. Y esto es lo que hace más precioso a los medios, que no son solamente intermediarios para obtener una fuerza impersonal, son intermediarios
para relacionarnos con Dios y tener un poco más de nuestro Cristo en nuestra vida, en nuestra relación con Él. Los medios de gracia son profundamente personales. Medios entre tu alma y tu Señor. Y cuando pensamos en los medios de gracia en este sentido, debemos darnos cuenta también de algo. Que tal vez, hemos estado usando los medios no como medios, sino como fines. Y ese es un peligro en el que podemos caer. Tal vez hemos estado usando los medios no como medios, sino como fines. Y tal vez leemos la Biblia por leer la Biblia. Y tal vez oramos por orar. Y tal vez venimos a la iglesia, a la adoración, por venir. Y tal vez cantamos nuestras alabanzas por cantarlas. Pero entonces si hacemos eso, no estamos usando estas cosas correctamente. Estos son medios, no son fines en sí mismos. ¿Cómo tienen entonces que ser usados? Tienen que ser usados y cuando tú leas la Biblia, que tú la leas pensando, Señor, muéstrate a mí. Señor, déjame verte. Señor, déjame tener una relación contigo por medio de este libro. Porque si tú lees la Biblia solo para leer la Biblia, tú estás usando la lectura de la Biblia como un fin en sí mismo. No es un fin en sí mismo, es un medio entre tú y tu Señor. Entonces, ¿qué significa esto? Que tienes que leer la Biblia buscando a Dios en ella, buscando a Cristo en ella, buscando relacionarte con tu Señor. Y tienes que orar, no solamente como si fuera una lista de mercado. Señor, por esto, por esto, por esto, por esto. Tienes que orar pensando, Señor, déjame encontrarme contigo. Déjame tener un momento contigo. No me importa tanto si te pido todas las cosas que te quiero pedir. Quiero estar contigo. La oración, la palabra, los sacramentos, la adoración, la lista gigantesca de 3 elementos que hemos dado. Son medios para tener comunión con Dios. Son profundamente personales. Y tal vez los hemos estado usando mal si los usamos como fines en sí mismos. De eso hablamos cuando hablamos de la finalidad de los medios. Pero por último, hablemos de la eficacia de los medios, que es nuestro cuarto punto general. Los puntos que hemos mencionado son la definición de los medios, explicamos esto, las distinciones, eso fue una explicación algo extensa que se encuentra ahorita aquí en el pizarrón. Hablamos un poquito de la finalidad de los medios y que los medios son medios, no son fines en sí mismos, y ahora pasaremos al punto de la eficacia de los medios. Y esto es un punto también muy importante porque puede pasar esto. Puede pasar que vivamos cerca del pozo, que nos dediquemos a no apartarnos del pozo de donde sale el agua y nos esforcemos por estar allí, cerca, 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 y nunca bebamos del agua que está en el pozo. Y nos esforzamos por estar allí, pero realmente nunca saboreamos el agua que está en ese pozo. ¿Qué significa esto? Que bien podemos estar leyendo la Biblia, y leyendo, y leyendo, y leyendo, y orando, y orando, y orando, y viniendo a la adoración, y esforzándonos, y diciendo, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, y nunca realmente tomar del agua de vida que se nos promete en estos medios. Es posible. Y de hecho, sucede. Pues bien, ustedes quizás conocerán cuántas personas en su vida crecieron así. Crecieron siendo expuestas a la palabra, siendo expuestas, se les enseñó a orar, oraban y ahora están en el mundo. Jamás probaron del agua. Vivieron cerca del pozo, pero nunca probaron del agua que había en ese pozo. Nunca probaron de Cristo, porque si hubieran probado de Él, no se hubieran apartado jamás. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Hay medios, pero ¿cómo podemos usarlos correctamente para obtener el agua que está en ellos? Dice el texto de Isaías 12:3, sacaréis con gozo agua de las fuentes de la salvación. Y decimos amén a eso. Queremos sacar agua de esas fuentes. Pero la pregunta es, ok, ¿cómo? Esas fuentes son la palabra, son la oración, son los sacramentos. Ok, pero ¿cómo? ¿Cómo se saca agua de esas fuentes? Y para empezar a dar algunas direcciones generales en cuanto a cómo se saca agua de esas fuentes, ¿cómo podemos hacer eficaces los medios de gracia en nosotros, en su uso? Una de las primeras cosas que tenemos que mencionar es que tenemos que buscar a Cristo en los medios. Y para esto vamos a un texto que se encuentra en 2 de Corintios 3. 2 de Corintios, capítulo 3,
versículos 14 al 18. El apóstol Pablo está hablando sobre los judíos, la gente del pueblo de Israel, vaya, y el texto bíblico dice, 2 Corintios 3, 14 al 18, el texto bíblico dice, pero el entendimiento de ellos, hablando de los judíos, se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, eso es el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué está diciendo el texto? Está diciendo que los judíos, cuando ellos leen el Antiguo Testamento, que para entonces era la Biblia que ellos tenían, en ese tiempo todavía no se había formado el Nuevo Testamento, entonces el Antiguo Testamento era la Biblia que ellos tenían, entonces cuando ellos leían lo que para ellos era la Biblia, dice el apóstol Pablo, ellos tienen un velo ante sus ojos. ¿Qué significa esto? Que ellos de alguna manera pueden ver, pero ven incompleto, ven mal, ven borroso, no entienden realmente. ¿Y qué dice el texto? ¿Cuándo se quita ese velo? ¿En qué momento? ¿Qué pasa para que ese velo sea quitado? Dice el versículo 16, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces eso significa que la gente que es conversa, los convertidos al cristianismo, esa gente no tiene el velo en su cara, no tiene el velo en su corazón. Esa gente finalmente puede leer este libro y entenderlo como debería ser. Y entonces el apóstol Pablo dice en el versículo 18, por tanto nosotros todos, o sea, los que ya no tenemos el velo, los que ya estamos convertidos, dice, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, ¿en dónde? ¿En dónde? ¿Cuál es el punto? ¿En dónde están viendo eso? En la palabra. Ese es el punto. Los judíos leen la Biblia y no la entienden, pero nosotros leemos la Biblia y con una cara descubierta, sin un velo, dice, como en un espejo vemos la gloria del Señor y somos transformados de gloria en la misma imagen. Y entonces quiero que notemos esto. Dice el texto bíblico que cuando el velo sea quitado, que es cuando somos creyentes, y leamos este libro, leamos la palabra, hay algo que vamos a poder ver, como en un espejo. Hay algo que vamos a poder ver. Ese algo es la gloria del Señor. Lo dice este libro, lo dice aquí. Vamos a poder ver la gloria del Señor. ¿Saben qué es eso? Eso no es solamente una información adicional, un concepto teológico nuevo que vamos a comprender. La gloria del Señor no es un concepto. La gloria del Señor no es una información adicional. Es de verdad la gloria del Señor en este libro. Y al leerlo los judíos lo leen y no pueden notar la gloria del Señor, la gloria de Cristo en esto. Pero nosotros lo leemos a cara descubierta, sin un velo, y decimos, nuestro Señor es glorioso. ¡Wow! Y notamos la gloria del Señor. Y después, ¿qué pasa? Cuando notamos esa gloria, dice el texto, somos transformados de gloria en gloria. ¿Notamos eso? ¿Cómo hay que utilizar los medios de gracia? ¿Cómo hay que utilizar la lectura de la palabra? ¿Cuál es el error de los judíos? Ellos leen esto y no pueden ver a Cristo aquí, no pueden ver su gloria. Nosotros cuando leamos esto, ¿qué tenemos que buscar ver aquí? La gloria de Dios. ¿Y qué efecto va a tener eso en nosotros? Vamos a ser transformados de gloria en gloria. Y entonces allí está la pregunta. ¿Quieres ser transformado? ¿Quieres crecer en tu vida espiritual? ¿Quieres tener fortaleza? Lee este libro, pero ¿cómo? Busca ver a Cristo aquí y su gloria, no como un concepto teológico, sino de verdad a Él aquí. Y eso te va a transformar de gloria en gloria. Hay muchas otras cosas que podemos decir acerca de cómo utilizar los medios, pero esta es la principal. Busquemos a Cristo en los medios, busquemos verlo a Él en su palabra, en la oración, en los sacramentos. Cuando estemos participando de la cena del Señor,
tomando de la copa, comiendo el pan, digámosle a Dios, Señor, déjame verte, déjame ver tu gloria. No vamos a recibir esa agua de ese pozo si no intentamos ver a Cristo en estas cosas. Pero si lo hacemos y lo vemos, esto es lo que va a terminar transformándonos. Y así los medios de gracia, esa gracia va a llegar de Dios a nosotros y los medios van a ser medios eficaces para traernos vida y vitalidad, para traernos a Cristo y hacernos crecer en Cristo. Bueno, con eso termino. Si tenemos algunas preguntas. Bueno, usted mencionaba en los medios de gracia generales el ayuno. Hay un pasaje de la Escritura, no recuerdo tal vez voy para hacer, en que los discípulos tratan de expulsar un espíritu de una persona, y el Señor les dice, no, es que este tipo de espíritus se expulsan mediante la oración, y el ayuno a qué se refiere el Señor cuando habla de ayuno, que no estaban preparados los apóstoles, porque un hermano me decía hace tiempo que el ayuno no era nada más voy a dejar de comer esto para ofrecérselo al Señor, sino digamos un estado en el que tú también te preparas espiritualmente, ¿no? Pero no sé a qué se refiere en ese versículo precisamente, que dice que se puede expulsar por oración y ayuno. Claro, claro. Sí, por lo menos en términos generales hay que distinguir entre el ayuno religioso y el ayuno no religioso. Hay ayunos no religiosos. Por ejemplo, en la actualidad, de repente mi esposa hace esto que le llaman ayuno intermitente. Eso obviamente no tiene nada que ver con Dios, nada que ver con la fe. Y hay una especie, obviamente, de ayuno que no tiene nada que ver con la fe y que tiene que ver con asuntos de salud, qué sé yo. Pero cuando la Biblia habla de ayuno, pues casi nunca se refiere a una cuestión como de salud. Habla de un ayuno religioso. Entonces, cuando Jesús habla ahí de ayuno, Él está hablando, pues evidentemente, de un ayuno que es de naturaleza religiosa, que tiene que ver con la fe, con crecer en fe, con ser consolidado en la fe, etcétera. Hay muchas otras cosas que se deberían decir en el tema del ayuno, especialmente porque no es un tema muy tratado, menos en iglesias presbiterianas y reformadas como la nuestra, lamentablemente, pero es un tema del que sí se ha escrito mucho, aunque lo que se ha escrito permanece lamentablemente en inglés, pero eso requeriría como toda otra exposición. Pero por lo pronto simplemente decir, Jesús estaba hablando de ayuno como tal, realizar ayuno. Más allá de los detalles, como no he estudiado a fondo ese texto, no me atrevería a afirmar muchas más cosas, pero lo que sí me queda claro es que Jesús está hablando de sí, realizar ayuno como tal y al ayuno de esta naturaleza religiosa. Sí. Hace tiempo, me decía que el bautismo significaba la palabra como renacimiento. Estás muerto en el momento en que ellos utilizaban el bautismo por inmersión, en el momento en que tú llegas bajas a la superficie del agua, en ese momento se utiliza la muerte, en el momento en que te sacan ya estás vivo en Cristo. Es verdadero el sentido, o sea, o simboliza el bautismo simple y sencillamente, por ejemplo, para las personas ya mayores, es un signo de que tú has creído en Cristo y naces a una nueva vida. ¿Cómo lo puedo yo? Sí. Sí, ciertamente el bautismo significa esto, el morir y volver a nacer, que es lo que en la teología se conoce como la regeneración o el nuevo nacimiento. El bautismo es señal de eso, señal de regeneración y nuevo nacimiento, pero es más que solo eso. También señala algunas otras cosas, en particular en iglesias como la nuestra presbiteriana, donde bautizamos niños. Por ejemplo, para los niños no estamos queriendo bautizarlos y decir, el niño es bautizado, ya tuvo su nuevo nacimiento. No es eso lo que estamos queriendo decir. Simplemente para ellos el bautismo es una señal de que él pertenece al pueblo del pacto. No que esto signifique que el niño sea salvo o que vaya a tener vida eterna si se muere en ese instante. Simplemente significa que de alguna manera Dios lo aparta y Dios dice, este niño es mío, este niño me pertenece. Ahora, en ese mismo sentido, es que el bautismo puede ser utilizado como un medio de gracia. Y los teólogos también presbiterianos reformados en muchas ocasiones aconsejan que la gente que fue bautizada de pequeña, de bebé, cuando va creciendo y empieza a tener dudas de su fe, piense en su bautismo y diga, pero a ver, por la providencia de Dios,
Yo fui bautizado de bebé, que significa Dios me dijo, yo te quiero a ti, yo te aparto a ti. Y de esta manera podemos notar cómo el bautismo termina siendo un medio por el que Dios nos dice, ven a Cristo, o por el que Dios nos asegura en nuestra fe, nos consolida en nuestra fe. Entonces, incluso el bautismo puede ser un medio de gracia en el sentido no solo de venir a Cristo, sino de incluso de crecer en nuestra fe una vez estando en Cristo. Entonces, significa eso que comentabas, hermano, y también significa mucho más que eso. Y en ese sentido y en este puede ser utilizado como un medio de gracia. ¿Sí? Sí, está bien. En la Santa Cena, dice, por ejemplo, Lutero decía que había una consubstanciación de los elementos, se convertían en cuerpo y sangre de Cristo, pero no dejaban de ser elementos tal como pan y vino. Y su inquio, digamos, los suizos decían que era un memorial simple y sencillamente. Tú recuerdas al Señor y hasta que Él venga nuevamente, como dice Pablo, tú tienes que estar celebrando la Santa Cena. Y yo también leí por ahí que Calvino adoptaba una posición intermedia entre ellos, que verdaderamente tú consumes el cuerpo y la sangre de Cristo, pero espiritualmente no sé si es así, pero ¿cómo lo tuve entendido? Sí. Sí, evidentemente entender los medios de gracia, en este caso la Santa Cena, contribuye a poder sacarle provecho a los medios de gracia y que sean eficaces en nosotros. Entonces, en este caso, sí, de alguna manera Juan Calvino tuvo una posición intermedia y nosotros como presbiterianos reformados la tenemos, que esto es que, por un lado, no creemos que el cuerpo de Cristo se encuentre localmente en el pan y que digamos, aquí está el pan y también ahí está como tal el cuerpo. No creemos esto. Tampoco creemos que el pan se convierta mágicamente o de alguna forma mística en la carne de Cristo y el vino se convierta de alguna forma en la sangre de Cristo. No creemos esto, pero creemos que realmente de una forma no material, no que las moléculas cambien, sino espiritual, la carne de Cristo y la sangre de Cristo están en el pan y en el vino, no de una forma material, no que cambie su composición química, vaya, sino que espiritualmente está Cristo ahí. Ahora, no nos confundamos, no porque digamos espiritualmente significa que es menos real. Es espiritual, pero es tan real como lo material, ¿ok? Es espiritual, pero es real. Realmente está la presencia de la carne y de la sangre de Cristo en el pan y el vino. Eso por un lado. Y por otro lado, para nosotros, la participación de la Santa Cena no es solamente acordarnos y decir, ay, un día va a venir Jesús, acordémonos de ello, ¿no? Ay, la última cena, ay, qué bonito fue, ¿no? No es solamente un acordarnos de, realmente creemos, y es la razón por la cual esto es un medio de gracia, realmente creemos que por medio de la Santa Cena tenemos comunión verdadera con Cristo, una comunión que no tenemos en casi ningún otro momento de nuestra vida. Una comunión que no vamos a poder alcanzar en ningún otro momento de nuestra vida. Dios nos la da en la Santa Cena, en la comunión de la Santa Cena. Una comunión verdadera, unión con Él. Decía un pastor que estaba escuchando predicar sobre la Santa Cena, cuando nos sentamos en la mesa para comer del pan y de la comunión, vaya, y beber del vino, podemos imaginarnos que esa mesa se extiende de aquí hasta la eternidad. Y allá está sentado Cristo con sus discípulos y estamos sentados en la misma mesa, solo no lo vemos, pero estamos con Él, teniendo comunión con Él, comunión real, comunión verdadera. No es solamente acuérdate de verdad estás teniendo comunión con Dios en la Santa Cena, solo que es espiritual. Entonces es más que un solo recordatorio, mucho más que un solo recordatorio, y por eso es un medio de gracia precisamente. Espero que eso responda a la pregunta un poco. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna otra pregunta? En algunos milagros dijeron que a través de una enfermedad que la gente se convierte, Dios lo puede usar Sí. para eso. Bueno, nosotros no usamos mucho, dijéramos, sabemos que la fe es la que está actuando, ¿verdad? Pero bueno, hay otras denominaciones en donde de alguna manera dicen que aceptan la fe a través de una enfermedad
y se convierte la persona, se convierte toda la familia, ¿no? Entonces... Sí, sí. En ocasiones algo así puede ser utilizado, pero lo que más probablemente suceda es que de alguna forma quizás Dios utilice esa enfermedad o ese milagro, esa curación, para que la familia de alguna manera diga, bueno, algo le debemos a Dios, se acerquen a la iglesia, al acercarse, escuchen la palabra y entonces al escuchar la palabra, ahí ya actúa el medio de gracia. Entonces a veces como tal, no es que se conviertan por medio del milagro o por medio de la enfermedad o lo que tengan, sino que eso sea usado para traerlos al medio de gracia que realmente es. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, hermanos, lamento haber ocupado casi todo el tiempo yo hablando y no haberles dado más tiempo para preguntas, pero tenía muchísimo que abarcar. No lo pude, de hecho, abarcar todo y nos acabamos el tiempo. Entonces, bueno, espero que si quedaron con preguntas puedan seguir resolviéndolas, ya sea con el pastor o si tienen y quieren resolver todavía después de esto conmigo. Estoy abierto para igual platicar con ustedes, charlar y resolver más cuestiones. Por lo pronto, pues si no, pues con eso termino yo. No sé qué continúa. El pastor se hace cargo.